bueno. Significa que su trayectoria proyectada es buena. Vamos a ver a lo largo del estudio las diferentes ejemplos, los diferentes versículos en los cuales se menciona acerca de la benignidad. Su equivalente en el hebreo sería la palabra justo. Justo. Contrario a lo que nosotros llamamos justicia, en el idioma hebreo, la justicia tiene que ver con una conducta o una actitud que no solo pretende equilibrar o dictaminar de manera sabia o equilibrada. Cuando se habla de justo en la Biblia se refiere a alguien que tiene una conducta irreprochable, se refiere a alguien que tiene dentro de sus atributos el hacer el bien. Precisamente por eso se le atribuye ese calificativo de justo. En la Escritura, de manera frecuente en la historia bíblica, encontramos que muchos de los que estuvieron al servicio del Señor, muchos de los que podríamos llamar siervos de Dios, fueron llamados justos. Pero también encontramos en la Escritura la expresión opuesta, que es injusto. Vamos a ver también a lo largo de la Escritura, a lo largo del estudio, los diferentes ejemplos en los cuales se presentan estas condiciones. Pero vamos a ir al Salmo 135, verso 3. Vamos a ver el Salmo 135, verso 3. ¿Tiene? Sí. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Este versículo habla de la naturaleza, de la esencia de Dios. Él es bueno. Y dice además, porque Él es benigno. ¿Sí? Entonces, ese versículo habla precisamente de la naturaleza, habla de la esencia de Dios, habla de la personalidad de Dios. De tal forma que el deseo de Dios, al establecer dentro del fruto del Espíritu esta característica o esta manifestación, es que todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, mostremos como parte de nuestra naturaleza benignidad. Vamos a ir también a Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Tiene? Jesús está conversando con Nicodemo y en el versículo 3 Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer el verso 6, porque dice:
lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora vamos a ver aquí algo interesante. Todos hemos nacido de la carne. Todos hemos tenido un nacimiento natural. Todos, sin excepción, si no, no estaríamos aquí. Hemos nacido de la carne, hemos nacido de manera natural. Hemos nacido en un contexto y en un entorno completamente natural. Pero dice la Escritura también que la naturaleza humana está inclinada de continuo al mal. Dice que el sembrar para la carne es corrupción, que el deleitarse en la carne nos lleva a la muerte. De tal forma que nadie en la carne puede agradar a Dios. Y eso lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Habla de que los que confían en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Les es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es incapaz de agradar a un Dios que es 3 veces santo, como dice la Escritura. Pero Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y aquí está hablando de un nacimiento espiritual. ¿En qué momento nacemos de nuevo? El nuevo nacimiento es un proceso, al igual que la gestación natural. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento fuimos concebidos en el Espíritu. Pero no podemos decir que en ese momento nacimos de nuevo. Fuimos concebidos en el Espíritu, pero no podemos decir ni afirmar que en ese momento nacimos de nuevo. ¿Por qué no? Porque las evidencias mismas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, demuestran que no hemos nacido de nuevo. Pero ya fuimos concebidos en el Espíritu. Va a requerir un tiempo, va a requerir un proceso, va a requerir discipulado, va a requerir estudio de la palabra, va a requerir tiempo de comunión y tiempo devocional delante de la presencia de Dios para lograr que la gestación espiritual sea una realidad hasta el punto de llegar al nuevo nacimiento. No es instantáneo. El nuevo nacimiento no es instantáneo. La salvación es instantánea. En el momento que creímos fuimos salvos. En el momento que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero nos es necesario nacer de nuevo. En mi caso personal yo pude identificar ese paso o ese momento de Dios. Y tuvieron que pasar alrededor de 9, casi 10 años, en los cuales yo servía en mi iglesia, estaba activo en mi iglesia, fui maestro de escuela dominical, fui ministro de alabanza, fui parte del equipo de adoctrinamiento, o el que daba la doctrina bíblica a los que estaban en el proceso de bautismo. O sea, tuve una serie de servicios del quehacer de la iglesia. Sin embargo,
algo faltaba ahí. Yo fui lleno del Espíritu Santo al año de haber recibido a Cristo. Fui bautizado con el Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas. Pero algo faltaba. Tuvieron que pasar cerca de 10 años hasta el momento en el cual yo identifico realmente nací de nuevo. ¿Cómo supe que había nacido de nuevo? Porque se marcó un antes y un después de manera contundente y de manera radical. A partir de ese momento, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Ahora es posible que usted ya tenga 3 años, 4 años, 5 años o 10 años y usted sienta que todavía no ha conectado con Dios. Es posible que usted sienta que todavía le falta algo. Y ese algo se llama nacer de nuevo. Mientras usted no nazca de nuevo, usted no va a poder disfrutar la plenitud de la presencia de Dios. Porque es como que todavía esté en incubación, es como que todavía esté en el vientre materno. Todavía no disfruta de la dimensión espiritual. Ya está en el espíritu, pero no está disfrutando de la plenitud del espíritu, de la vida espiritual. Porque la vida espiritual solo la pueden experimentar los que han nacido de nuevo. De tal forma que cuando vemos la secuencia, vemos que la benignidad es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, que tiene como definición nacido bueno. Podemos entonces entender y podemos entonces relacionar que solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ser benignos, porque estos ya tienen la nueva naturaleza de Dios. O sea, ya tienen la nueva naturaleza generada desde la presencia misma de Dios. No es que Dios tenga una nueva naturaleza, sino que en nosotros se genera una nueva naturaleza. Por lo tanto, hay ciertos aspectos de nuestra vida que van a cambiar. Hay ciertas conductas que van a cambiar. Hay ciertos hábitos que van a cambiar. Hay actitudes que van a cambiar. No pueden seguir siendo los mismos. Y no van a seguir siendo los mismos si es que en realidad hemos nacido de nuevo. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, verso 35. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, seréis benignos para No lo oímos, pero así dice. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí está hablando de actitudes que los discípulos, porque es una conversación con los discípulos, se les está exhortando a manifestar. Dice: amad pues a vuestros enemigos. La primera. Luego dice: hacer bien. Tercera: prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es para con los
ingrato y malo. O sea, con nosotros, con todos. Pero poquito. Poquito. Fíjese que hay algo muy interesante en la vida cotidiana natural. Es rarísimo, pero rarísimo, el papá que está totalmente satisfecho con la conducta de sus hijos. Hay un alto porcentaje, y yo diría que quizás un 90% de los padres que se quejan de la ingratitud de sus hijos o del descuido de sus hijos para con ellos, o de la desatención de sus hijos, o del olvido de sus hijos. Hay ingratitud. Uno de los anhelos de todo padre, y lo digo como padre, es que haya cierta correspondencia de parte de los hijos al reconocer el bien que se les ha hecho, o al menos el bien que hemos intentado hacer, porque todos los padres sin excepción hemos cometido errores. A veces tratando de hacer el bien hemos hecho mal, y a veces tratando de conseguir algún beneficio para nuestros hijos hemos logrado que los expulsen. O a veces tratando de buscar alguna prebenda hemos provocado una situación incómoda para ellos. Pero el punto es que todo padre desea, anhela, espera que su hijo le corresponda. No que le pague, porque jamás le va a poder pagar. Jamás. Pero al menos que corresponda al cuidado, a las atenciones, a la dedicación, al esmero, al esfuerzo, al empeño, a todo lo que usted le pueda agregar como parte del cuidado de los hijos. Repito y digo, el 90% de los padres, sin temor a equivocarme, se quejan de la ingratitud de sus hijos. Pero ¿cuál debe ser la actitud del padre o de la madre a pesar de la ingratitud? Siempre de amor. Siempre benigno. Siempre haciendo el bien. Siempre haciendo el bien. Siempre manifestando que le amamos a pesar de todas las condiciones que puedan ser negativas o las actitudes que puedan ser negativas. De tal forma que Dios espera lo mismo. Que usted y yo estamos conscientes de que jamás vamos a poder compensar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pero al menos tenemos la responsabilidad de mostrarle a este mundo la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo vamos a mostrar esa obra? Desarrollando un cambio de actitudes y de hábitos que nos permitan ser vistos ya no de la forma antigua, ya no como éramos, sino mostrando una nueva naturaleza, mostrando que ha habido una transformación en nosotros. Mateo capítulo 7, del versículo 15 en adelante, vamos a leer hasta el verso 20. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Interesante. Dice que el árbol bueno, ¿qué clase de fruto da?
Bueno. Y el árbol malo, Son malos. entonces, ¿de qué depende el fruto? Del árbol. Del árbol, de que sea bueno. Depende de la naturaleza del árbol. Si el árbol es bueno, aquí está un árbol. Ahí está un árbol. Si el árbol es bueno, da frutos. Buenos. Bueno, Pero si el árbol es malo, da frutos. Malos. malos. Honorable. Entonces, fíjense, humanamente, el ser humano está condicionado a juzgar el árbol por su fruto. ¿Verdad? Humanamente juzgamos el árbol por su fruto. Y por ejemplo, si usted plantó un árbol de mango, pero cuando ese árbol comienza a dar mangos, esos mangos en lugar de ser dulces son insípidos, ¿qué tal? Mal. No es buen árbol. O necesita algo para ser buen árbol. Jabón. Posiblemente ese árbol está descuidado. Posiblemente lo que necesite sea abono. Posiblemente lo que necesite sea agua. ¿Ya? Posiblemente hayan ingredientes que ese árbol está necesitando y esa es la razón por la cual el fruto que da no es totalmente bueno. ¿Sí? Pero nosotros como individuos juzgamos al árbol por su fruto. Vamos a hacer otro pequeño análisis. Nosotros decimos que cuando alguien se roba algo, ¿qué es? Ladrón. El ladrón, ¿verdad? Pero ahí estamos calificando la acción. Estamos calificando la acción. Si alguien mata a alguien, ¿qué es? Asesino. Estamos calificando la acción. Pero en el fondo, el que roba, el que mata, lo hace porque su naturaleza es mala. O sea, el ladrón no es ladrón porque roba. Roba porque es malo. ¿Sí? Porque en su naturaleza es malo. Por eso hace cualquier tipo de maldad. Y esa es una clara manifestación de la carne. Vea por favor Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. 5, 19 en adelante. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. Lo leo. ¿Sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué clase de fruto es ese? De la quién carne. viene? ¿De quién se desprende ese fruto malo? De la carne. De la naturaleza humana. Ahora, dice claramente el versículo 21 que los que practican tales cosas, No heredarán el reino de Dios. ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. ¿Me quedó claro? Yo tengo dos dudas y antes de que se me haga la tercera y yo dejándolo avanzar, mejor quiero aclarar. Ya, uno, cuando usted hablaba del nuevo nacimiento, me encantó la experiencia sincera con que usted lo manifestó.
Y me alegró para mí porque dije, bueno, tengo esperanzas todavía. No las tengo. Pero mi duda es la siguiente. Hay personas, hay servidores. Dice, antes que todo, Corintios dice, creo que en Corintios es donde dice, solo estoy parafraseando, de que tenemos que anular los mejores dones del Espíritu Santo. Y Dios da los dones por misericordia, porque le place. ¿Puede una persona tener dones espirituales sin haber nacido de nuevo? Yo conozco, le digo con respeto y con sinceridad y con amor fraterno, con cariño, lo que quiera. Yo conozco muchas personas que tienen dones, pero que dejan mucho que desear como personas de qué, a mí no me gusta usar la palabra humildad porque no nos engañan, pero personas que tienen dones fuertes, no cualquier don, ¿verdad? Como el pero que yo les observo, yo soy muy observadora, aunque la boquita esté callada, pero yo estoy observando, entonces entonces digo yo sé, yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo es que esta persona hace alarde de esto y esto y estos dones? Pero yo le observo envidia, rencor, pensamientos distorsionados, y digo yo, ¿y cómo es que tiene don? Entonces yo me lo respondía, es porque Dios es misericordioso, así como es conmigo. Pero ahí en el nuevo nacimiento me quedé, y después le hago la otra pregunta. Le voy a responder con Mateo capítulo 7, versículo 21. 7:21. Que ya lo habíamos leído. No. Como no, niños, ya Llegamos hasta el 20. Mateo Mateo 7. 7, del 15 al 20. Llegamos hasta el 20. Bueno, claro. Mateo 7:21 me dice. Sí. No todo el que me dice Señor, ese. ¿No leo yo? Pues si es Mateo 7:21. Solo el 21. Hasta 23. Vale. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se te contesta la pregunta? Pues sí, pero me puso difícil, ¿no? Porque entonces, a mí me gusta que me profetice. Solo le cuento otro detalle. Sí. Mientras Jesús andaba con sus discípulos predicando, un día se acercan dos de ellos y les dice, Señor, encontramos a ciertos fulanos predicando y sanando enfermos y echando fuera demonios, pero no nos siguen. Entonces les prohibimos que lo hicieran. Y Jesús les dice, no se lo prohíban, porque el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús estaba avalando lo que estos otros discípulos estaban haciendo sin que le siguieran. ¿Sí? Ahora, las obras sobrenaturales de Dios suceden, como usted lo dijo al principio, por misericordia. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que la manifestación del Espíritu Santo es dada para provecho a cada uno conforme Él así lo ha dispuesto, conforme Él quiere. O sea, no viene por voluntad humana, viene para cumplir un propósito. Por supuesto, para que el don se manifieste se requiere fe, pero no ser perfecto. O sea, Dios no demanda perfección de nosotros, ¿verdad? En ese sentido, para que el don se manifieste. Y ahí es donde mucha gente se equivoca, porque la manifestación del Espíritu viene para provecho de la iglesia. ¿Ya? Viene para provecho de la iglesia.
Por eso es importante tener claro que yo debo ser bendito y de bendición. Porque yo puedo ser de bendición y no ser bendito. O sea, yo puedo ser un instrumento a través del cual Dios se manifieste. Pero eso no significa que yo realmente cumpla el estándar de Dios. Porque en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Miren. Sí, no, solamente agregar un poquito a lo que la hermana Ani dice. Yo también he conocido gente así como ella dice, ¿verdad? Que profetizan y tienen dones y todo, pero conociendo yo a la gente y analizando, entonces digo, no he llegado hasta aquí. Que no es eso, digo yo. O sea que cuando Dios lo quiere usar a uno, Él usa a quien Él quiera. Y no importa cómo esté esa persona. Cuando Él quiere usar a una persona para hablarle a otra, Él usa. Eso es lo que yo he visto. Es un instrumento en ese momento. Así es, usa un instrumento el que Él quiere, porque Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? No sé si. Y es ahí donde mucha gente se equivoca. O sea, el hecho de que hable lenguas, más adelante el próximo estudio tiene que ver con los dones del Espíritu, pero hoy estamos hablando del fruto, por eso no me voy a extender mucho. Cuando alguien habla lenguas, no significa que tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Eso es solo una de las 9 manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. O sea, el don de lenguas es uno de 9. A diferencia del fruto, que es uno con 9 manifestaciones. Los dones son independientes, son individuales, pueden combinarse en algún determinado momento, pueden manifestarse en una misma persona, todos sin excepción, porque Dios es soberano y Él lo manifiesta como Él quiere. Y no tiene que pedir permiso. No tiene que ver si la doctrina de las asambleas de Dios dice que se pueden manifestar los dones. No le importa si el credo bautista dice que se pueden o no manifestar los dones. No le importa si la doctrina del príncipe de paz dice que este sí y este no. Él es Dios todopoderoso. Él es el Señor de señores. ¿Sí? Yo creo que en eso deberíamos de tener nosotros, bueno, es mi opinión, Más fuerte, si no, no de sé. tener un poco más de cuidado, porque a veces pedimos oración a la persona incorrecta, y cuando Dios le quiere hablar a uno, sé que es la mejor profecía es en la Biblia. La infalible. Ajá, aquí nadie nos va a mentir y nos va a engañar, y cuando la palabra viene de Dios, el Espíritu lo acepta, pero cuando no viene de Dios, el Espíritu mismo lo rechaza. Eso se llama discernimiento del espíritu. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Pero volviendo al punto principal, que es benignidad, la manifestación llamada benignidad. Difícilmente, oiga bien esto, y esta es prueba de fuego para muchos creyentes que usted conoce, muchos ministros que usted conoce, mucha gente que hace alarde de dones espirituales que usted conoce. Si da buenos frutos, es buen árbol. Pero si no da buenos frutos, ¿qué es? Mal árbol. Y si no le gusta, quédese con Dios, porque no es algo que yo haya inventado. Dios lo dijo y así es. No es negociable ni cuestionable. Cada árbol produce según su género. Y eso no tiene nada que ver con las falsas enseñanzas sobre género que corren el día de hoy. Dios estableció el género desde el Génesis, hombre y mujer, y punto. Y así es. Y eso no es negociable. No es el resultado de un estudio sociológico. ¿Ya? Volvamos al punto. Benignidad. Benignidad es nacido bueno. Con esta duda. Cuando Sí. estábamos leyendo Gálatas 5:19, Sí. entonces dice,
5:19 decía, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Dice que no va a entrar en el reino de Dios. Yo en este aspecto soy muy respetuosa siempre, porque no he venido a la tierra a juzgar. El único que juzga es Él. Más siento por estas personas, pues como, ¿qué le digo? Piedad, y le doy gracias a Dios porque no he estado involucrada en esto. Es misericordia de Él también, porque de arriba viene la sabiduría. Pero cuando dice que no entra al reino de los cielos, y si yo conozco una persona, la gano a Cristo, hace la profesión de fe, cree en Él, todos sus pecados son borrados. Y entonces ella sí va a tener derecho a entrar al reino de los cielos, o sigo perdida yo. Que así como usted lo ha dicho, así es. Cuando alguien tiene su encuentro personal con Jesucristo, en ese momento el sacrificio de Cristo se hace efectivo, trayendo salvación. ¿Sí? Y salvación implica que sus pecados han sido perdonados. Salvación implica que Él tiene derecho a ser sano, tiene derecho a ser libre, tiene derecho a ser libertado, tiene derecho a ser restaurado, tiene derecho a todas y cada una de las promesas de Dios. Porque la palabra salvación es una palabra que amplísima, de tal forma que aquel que ha recibido a Cristo, la Biblia lo dice, sus pecados han sido perdonados. Ahí entra lo de Juan 3:16. Borrón y cuenta nueva, exactamente, Juan 3:16. Comienza su caminar cristiano. Pero ese caminar cristiano, lo dije al principio, cuando alguien recibe a Cristo, ha sido concebido en el Espíritu. Pero no ha nacido de nuevo. Va a requerir un tiempo, va a requerir un proceso, a través del cual va a llegar a este punto del nuevo nacimiento. Sigue. Borrón y cuenta nueva. Perdón a las extranjeras. Pero si la persona sigue manteniendo los pecados que aparecen ahí, dice que no serán de salvación. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 26 y 27. 10 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Sí. ¿Lo leo? ¿Sí? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, reincidir significa tener en poco el sacrificio realizado por Jesús. Y nos expone al castigo eterno. Ahí no hay perdón. No hay perdón. Ahora, el apóstol Juan dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero Juan explica claramente en el capítulo 1 de la primera carta que debe haber confesión, que debe haber arrepentimiento y que debe apartarse del pecado. Eso se llama restauración. Es parte del proceso de restauración, o una de las fases de la restauración. Ahora, la paciencia de Dios tendrá un límite. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, si alguien peca contra mí, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7? Jesús dijo: hasta 70 veces 7. O sea, siempre, porque el número es infinito y siempre. 70 veces 7. Ahora, el punto aquí es que vivimos en la actualidad un periodo que se conoce teológicamente como el periodo de la gracia.
no me quiero extender ni voy a entrar en detalles porque eso tiene que ver con la escatología bíblica, pero voy a concluir este punto con Hebreos 9:27 y posteriormente con 2 de Corintios 5:10. Solo el 27. Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿En qué momento se termina la paciencia de Dios? En el momento que morimos. En el momento que el individuo muere, todas sus oportunidades se acabaron. Repito, en el momento en que el individuo muere, todas sus oportunidades se acabaron. No hay más oportunidades. No puede decidir. No existe rito alguno que lo pueda sacar de su destino, al cual fue llevado en el momento que murió. Ya no hay más, ya no hay alternativa, ya no hay opción, ya no puede negociar, ya no puede arrepentirse. Sus opciones se acabaron. 2 de Corintios 5:10. Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios. Claro, ya, Menos mal que estamos hablando de la ya que está claro. Volvamos al punto. ¿Estamos hablando de qué? De la benignidad. Pero ven cómo de un aspecto tan relevante como es la naturaleza del nuevo creyente o del creyente nacido de nuevo. El creyente nacido de nuevo tiene el deber, porque no es opcional tampoco, no es si quiere, tiene el deber de mostrar la naturaleza divina que ha sido depositada en él y en ella. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Pedro, al hablar acerca de la obra ministerial de todos los creyentes, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? O sea que ahí, cuando se menciona lo del fruto de la carne, se muestra también una oportunidad, que si está presente el fruto de la carne, pero si damos lugar a la naturaleza de Dios, a la naturaleza espiritual, en la medida en que nos vamos metiendo con Dios, nos vamos relacionando con Él, comprometiendo con Él y dar lugar a que su Espíritu Santo nos llene, va desplazando toda aquella naturaleza carnal, todo ese fruto de la carne, y se va reemplazando por el fruto del Espíritu y la naturaleza que Dios nos ha dado, la nueva naturaleza de Dios. Dios ha puesto potencialmente en nosotros el recurso, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Efesios capítulo 4, verso 19. Efesios capítulo 4, verso 19. Leo. ¿Sí? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta el 23, 24. O mejor desde el 17. No. Léalo de nuevo entonces desde el 17. Vaya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién tiene que vestirse? Lascivia. La palabra lascivia. 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 ¿Qué significa? Lascivia es un deseo desmedido por poseer cosas. ¿Cosas O sea, en términos generales, es una ansia desmedida por poseer, por tener, por acumular. cosas materiales? Generalmente cosas materiales. Es lo que acaba de... el término que acaba de leer. Sí, eso significa lascivia. Pero no es sobre el sexo eso. No necesariamente. Pero algunas veces sí No, se refiere a Yo eso, lo había ¿verdad? leído que era específicamente para sexo. Lo que pasa es que es una compulsión. La lascivia es una compulsión semejante a una compulsión que sufre alguien adicto al sexo. De hecho, en algunas referencias que se hacen de algunas acciones dice actos lascivos. ¿Ah? O sea, lo que están diciendo ahí es que hubo alguien que de manera compulsiva ejecutó